Vamos a seguir un poco hablando sobre el tema de la convivencia y cómo mejorar la convivencia, cómo ayudarnos a convivir mejor, a poder compartir mejor el día a día con quienes nos rodean. Si bien todos queremos el amor y soñamos con el amor o tenemos una idea de lo que es una pareja, una familia, sin embargo, el convivir muchas veces no deja de ser un desafío difícil de encarar y que lamentablemente muchas veces no se supera. La convivencia es quizás, podemos decir, un arte o es algo de las cosas más difíciles del ser humano. No podemos hablar de que exista una fórmula de cómo hacer para convivir mejor, porque cada persona es diferente. En clases anteriores el maestro habló de la importancia de lo que es la tolerancia, lo importante que es el poder tolerar, y es la base de la convivencia. Pero siempre que hablamos de tolerancia, llegamos a un punto donde nos preguntamos, ¿hasta cuándo tolerar? ¿Tolerar qué? ¿Y qué no tolerar? Porque sin duda que todo no se puede tolerar. Pero ¿cuál es el límite? ¿Dónde está ese límite? Por ejemplo, muchas veces encontramos situaciones de niños con problemas de conducta porque hay demasiada, demasiada tolerancia o porque hay demasiada libertad o porque no hay disciplina, no hay límites. ¿Cuál es la tolerancia? ¿Cuál es el límite de la tolerancia? En realidad, como les decía recién, no existe una fórmula, pero tampoco podemos hablar de que siempre sea uno el que tolera y el otro el que se pasa de la raya. Y eso es muchas veces lo que acontece en toda convivencia. Y cuando hablamos de convivencia, no es solamente una convivencia en cuanto a la familia o la pareja, también este tipo de situaciones que todos las conocemos en algún momento de nuestra vida, hemos tenido alguna dificultad de convivencia o de relacionamiento, lo vemos tanto en el ámbito laboral, en el ámbito estudiantil, entre las amistades, en el vecindario. Siempre existe alguien que es más tolerante y alguien que de alguna forma se aprovecha de esa tolerancia. Y ese tipo de cosas lleva también a afectar la convivencia y afectarla de gran manera. ¿Por qué? Porque al pasarse de la raya muchas veces entramos en otro problema y que es la manipulación o que uno domina al otro y tenemos las consecuencias de la baja autoestima, de la depresión, de los complejos. Y todas esas cosas se sufren y se viven a diario y convivimos con esos dolores, con esos sentimientos a veces de culpa o son sentimientos de que no nos comprenden, de que no nos entienden, de que no nos dan el lugar que nosotros creemos tener o haber ganado. Y lleva muchas veces a enfrentamientos, llevan a ausencias, llevan abandonos, esas cosas conducen a veces incluso hasta la mentira, el engaño, para evitar una discusión, evitar un enfrentamiento. Es decir, cuando hablamos de convivencia prácticamente tocamos todos los puntos del ser humano, desde los miedos, la ira, la bronca, la necesidad de afecto, la invasión de los espacios. A veces hay personas que necesitan su espacio y estar un tiempo solos, y hay otros que por el contrario necesitan siempre de atención. ¿Y por qué pasa esto? Porque cada uno es diferente y cada uno siente de una manera distinta. Así, por ejemplo, el sufrimiento no se puede medir porque cada uno lo siente a su modo, y lo que a mí de pronto me lleva a sufrir mucho, a otros por ahí no lo sufren tanto, o lo que a mí me gusta, a otros no les gusta. Y si bien es verdad que la tolerancia es algo que nos ayuda a convivir, otra de las cosas que es muy importante, una columna dentro de lo que es
no solamente convivir, sino sentirse pleno, sentirse realizado y sentirse feliz dentro de una convivencia. Porque tener una convivencia a través o con el costo de vivir tolerando y tolerando y tolerando, muchas veces eso nos lleva a una convivencia desgraciada. No solamente eso, sino que a veces hasta podemos enfermarnos de tanto callar, de tanto hacer como que nada pasa, de tanto ignorar o simular que uno está ignorando. Había un sacerdote egipcio que se llamaba Ptah Abrika, que era del templo de Ptahhotep, y este era otro maestro, otro sacerdote, que él a sus discípulos les enseñaba lo que era, y no se refería al naturismo solamente a lo que uno come o como uno vive de una forma natural, sino sobre todo de uno poder transmitir y demostrarse como uno es, naturalmente, y poder manifestar y decir lo que no me gusta y lo que no quiero. Y él enseñaba que cuando una persona en la convivencia, en función de esa convivencia o para no pelear, para no discutir, para evitar problemas, se calla y se calla y se calla o disimula un sentimiento como que todo está bien y no es tan así, eso lleva a que la persona se enferme. Y eso es una verdad que tanto ocurría hace 3000 años como ocurre ahora. Cuando nosotros toleramos de más o toleramos lo que no queremos tolerar o que en el fondo sentimos que es injusto, entonces llega un punto donde si uno no lo puede manifestar abiertamente, de alguna manera nuestro cuerpo lo manifiesta. Y si no lo manifiesta nuestro cuerpo a través de una somatización, lo que puede ser un dolor de cabeza, un dolor de espalda, hasta una alergia, un ataque de asma, hay muchos síntomas que son reflejos de protestas que tenemos en el diario vivir. A veces buscamos en nuestra infancia, en nuestro pasado, un trauma que sea la causa y de pronto la causa no está tan lejos, sino que está en el día a día. Entonces, este maestro enseñaba justamente a ser abierto y ser auténtico y poder decir lo que uno siente y que el otro sea capaz también de aceptar la verdad de cada uno. Y yo creo que eso es como una base fundamental en todo vínculo sano entre el ser humano, que tiene que haber un respeto por el otro, no solamente una tolerancia, sino también un respeto, y siempre hay respeto hacia aquel que se hace respetar. Una de las problemáticas que existe hoy en día, que muchos hemos escuchado hablar, y es por ejemplo el bullying, sabemos que esa situación del bullying generalmente se da ¿en quién? En aquel que de alguna forma transmite o demuestra cierta debilidad y que hace que el otro lo pueda pasar por encima o se pueda burlar o se pueda abusar. Cuando la persona tiene justamente una personalidad firme y es seguro y lo transmite, es muy difícil que otro lo pase por encima, porque él mismo tiene una actitud que pone un límite, pone un freno. Sin llegar a un extremo de un bullying, que ya es algo más violento y más agresivo, pero generalmente al más débil es al que más se ataca. Y lo vemos en los niños, lo vemos hasta en los animales. Es como un instinto, ¿no?, natural de atacar a aquel que es el más débil. Y no solamente eso, sino que hay como un instinto, por el contrario, de admirar o de seguir a aquel que se muestra como poderoso, el que más sabe, el que más puede, el más agresivo, el más audaz. Es como que genera admiración. Bueno, eso es algo natural y es algo humano. Pero volviendo a la convivencia más, digamos, más íntima de lo que es la familia o lo que es la pareja o un ámbito más pequeño de un grupo humano, es muy importante el poder tener esa autoestima suficientemente
elevada como para hacerse valer y hacerse respetar y tener la claridad suficiente de saber qué tolerar y qué no tolerar, o cuándo tolerar y cuándo no tolerar. Porque cuando nos pasamos en la tolerancia, también eso genera un problema. Entonces, como no existe una fórmula de la felicidad, ni una fórmula de cómo tiene que ser la familia o cómo tiene que ser la pareja, hoy vemos que ya no es como antes, que todas las familias eran el papá, la mamá y 2 hijos o 3 hijos. Hoy hay una familia muy diversa, de múltiples formas, pero lo importante no es la forma, sino que los miembros de esa familia se sientan felices, se sientan mínimamente unidos, respetados, y cada uno con su lugar, y que se haga valer y que sienta que tiene un lugar de respeto y de cariño. Entonces, la autoestima es algo muy importante, y la autoestima es algo que se aprende y es algo que se transmite, y no es necesario decirlo o demostrarlo, se transmite en la actitud, se transmite hasta en el aura. Si tenemos un aura positiva, la seguridad nos muestra cómo somos, nos muestra si somos agradables, si no somos agradables, si somos fuertes o si solamente hablamos y hablamos, pero llegado el momento no nos animamos a enfrentar las verdades o la realidad. Entonces, a través de la meditación y la Dabraká, ustedes pueden desarrollar una fuerza interna que les ayude a elevar la autoestima. La autoestima es fundamental, porque tanto es importante en la relación de pareja como es importante con uno mismo, sentirse bien con uno mismo. También es importante en la relación laboral, en los éxitos profesionales que uno pueda tener, en el vínculo con los demás. Es como uno se muestra, como uno se planta frente a la vida. Pero para tener una autoestima elevada, sin ser tampoco pasada de lo que realmente uno vale, sino tener una autoestima real y no sobrevalorado, porque eso también es otro problema. Cuando hay personas que a sí mismas se ven como muy poderosas, muy exitosas, y en realidad no es la verdad, y entonces se enfrentan muchas veces a grandes frustraciones o se sienten desvalorizados o no comprendidos, porque ellos tienen un concepto de sí mismos más allá de lo que ellos realmente son o logran demostrar que valen. Entonces vemos como en la convivencia existen varios factores que son importantes a tener en cuenta. Y a través de la meditación podemos desarrollar esas fuerzas que pueden estar en mayor o menor medida o en un desequilibrio. Entonces, les decía que es importante la autoestima, y para eso tenemos que sentirnos bien con nosotros mismos. Si hay un sentimiento de culpa, por ejemplo, que uno está mal con su conciencia, es muy probable que eso afecte nuestra autoestima, aunque sea de una manera inconsciente. Puede ser no necesariamente una culpa real, puede ser un sentimiento de culpa. A veces un sentimiento de culpa puede surgir porque otra persona te desvaloriza o te acusa o te critica permanentemente. A veces hay padres que son muy críticos, o personas con las que convivimos, que todo el tiempo están señalando el defecto, señalando el error, señalando lo que está mal. Entonces eso hace que la persona se va desarrollando su personalidad, su forma de vincularse con los demás, teniendo miedo de que se va a equivocar, o que va a hacer algo que va a estar mal, o que no le va a quedar tan bien como a otro. ¿Por qué? Porque ha sido muy criticado siempre, muy sancionado. Está el caso del otro, que haga lo que haga, es aplaudido y es sobreestimulado cuando es niño, y que nunca se le pone un límite, entonces le parece que se puede llevar el mundo por delante. Y cuando se enfrenta al mundo real, se da
contra una realidad que a veces puede ser muy duro también. Y son personas con las que cuesta convivir y entenderse o trabajar o colaborar. Bueno, todos estos elementos o estos condimentos que hacen a un ser humano los podemos ayudar a equilibrar en cada uno a través de la meditación. Pero es importante tomar conciencia de cuáles son aquellos elementos que uno tiene que corregir o mejorar o levantar la autoestima, darse más valor, hacerse respetar, o por el contrario, ser más tolerante, ser más considerado con el otro, respetarlo, darle su lugar. O sea, tenemos que autoconocernos un poco más para poder convivir. La convivencia es un arte porque no depende solo de una parte, sino que de todas las personas que están involucrados en lo mismo. Pero la realidad es que una convivencia nos tiene que dar felicidad, nos tiene que dar paz, nos tiene que dar seguridad. Y si nuestro corazón es el termómetro más auténtico y más veraz de si estamos en lo cierto o estamos tolerando lo que no debemos tolerar o estamos siendo injustos, es nuestro corazón. Y una de las cosas que tenemos que aprender hoy en día y que en la actualidad está un poco perdido es la costumbre de escucharse a uno mismo, la costumbre de reflexionar, de pensar un poco cómo actué. ¿Estuve bien? ¿Estuve mal? No es solamente meditar para conseguir algo, para lograr algo, sino que también tenemos que meditar para encontrarnos a nosotros mismos. Es la base del poder caminar y poder avanzar en la vida, es siendo auténticos con nosotros mismos. Y para eso nos tenemos que conocer. Y para conocerse uno tiene que tener la fuerza de voluntad, tiene que tener el valor de estar dispuesto a ver y reconocer cuántos errores que uno comete, cuántas veces uno es injusto, uno acusa, uno exige del otro y tal vez uno no está dando nada. En lo que es la convivencia, uno de los factores, así como es muy importante la autoestima, y es importante, lo repito, la tolerancia, también es muy importante la colaboración de uno con el otro. Si yo te doy una mano, tú me tienes que dar también a mí una mano. Pero no pensar en el otro es lo primero que hace que una convivencia falle. Si cada una de las partes está solo pensando en sí mismo, cómo crecer más, cómo progresar más, cómo aprender más, cómo tener otro título, cómo crecer, a dónde ir a viajar. Es decir, si solo pienso en mí, no estoy construyendo una convivencia. Y si yo vivo con otra, convivo, tengo que pensar en invertir en esa convivencia, en ese otro, porque ese otro es mi otra parte, es con quien convivo, es lo más importante. Y no es solamente tolerar, es también dar, es también atender, es también pensar y colaborar, pero teniendo la suficiente autoestima y seguridad en uno mismo de esperar lo mismo de la otra parte. No se trata de estar siempre dando y sirviendo y atendiendo para que me quieran, porque ese miedo a la soledad, el miedo a no tener a nadie al lado, también muchas veces nos lleva a tolerar cosas que no debemos tolerar. Tolerar sí, pero también hacerse respetar. Hay que tener siempre ese equilibrio y nuestro corazón es el mejor termómetro. Si uno no es feliz, si uno pasa estresado, si uno tiene miedo, según cómo uno se siente, entonces uno puede evaluar esta pareja. ¿Yo soy feliz? ¿Y cuál es la solución? ¿Cambiar de pareja o cambiar la forma de cómo convivir?
de cómo llevar nuestra relación. Yo creo que cada uno es un poco responsable de su propia felicidad y de la felicidad de los que tenemos alrededor, de los que tenemos al lado. Porque la persona que no es feliz, que no se siente realizada, y no podemos pensar que la realización es solamente una realización profesional, laboral, económica, o tener una mejor casa. La realización es algo que va por dentro. Hay personas que pueden tenerlo todo y sin embargo se sienten muy solas, aunque estén rodeados de mucha gente, no se sienten comprendidas. O hay grupos o familias grandes que cada uno está en la suya y no saben convivir, no saben compartir, no saben lo que le está pasando al otro o no se preocupan por ayudarles o darles una mano. Hablar de las cosas de ustedes y no solamente hablar, sino de colaborar. La cooperación, la colaboración es fundamental en toda convivencia. El egoísmo y los celos son uno de los, podemos decir, flagelos o de los venenos que hacen que una convivencia falle. ¿Qué quiere decir? Que para ser feliz uno tiene que ser buena persona, uno tiene que ser un buen ser humano para poder convivir con el otro, para que el otro quiera también y se sienta feliz de estar conmigo. Si yo soy alguien que soy capaz de esforzarme, hasta de sacrificarme, si se quiere, de privarme de algo por el otro. Hacer un sacrificio no quiere decir que uno viva sacrificado. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que siempre ir en un equilibrio y ser consciente y nunca dejarse pasar por encima. Y hay que valorarse, porque cuando la persona entra a caer en esa baja autoestima, en esa que no se valora a sí misma o no se siente valorado, porque el otro no lo valora, porque lo que hace nadie lo ve, porque nadie colabora en la casa, porque uno escucha todo el tiempo ese comentario de muchas mujeres que se quejan que en la casa nadie colabora con la casa. Bueno, eso es una base. Cada uno tiene que poner de sí para construir ese hogar, que no es solamente de la madre y el padre. Tenemos que acostumbrar a integrar a nuestros hijos también en esa responsabilidad de lo que es el hogar todo. Si nosotros pensamos que ser buenos padres es resolverle todo a nuestros hijos y darles lo mejor, sí, darles lo mejor para que aprendan ellos a conseguir lo mejor. Eso es saber educar, prepararlos para la vida, pero no darles todo. Y es capaz de compartir y de dar y de ayudar en función de construir algo que estamos construyendo juntos. Y no es solamente vivir para el hoy. Lo más importante es pensar en un futuro, siempre pensando en un futuro, porque la pareja que piensa en el futuro tiene futuro, sueña para más adelante. Si nuestros sueños son el motor de vida, es la motivación, es lo que nos hace seguir adelante, lo que nos hace luchar, lo que nos hace pensar que vamos a salir de este problema porque queremos alcanzar tal y cual otra cosa. Entonces los sueños son muy importantes y los sueños compartidos. Y Tao Te, que era un gran sabio, enseñaba que hay que tener sueños para mañana, sueños para pasado mañana y sueños para traspasado mañana. ¿Qué quiere decir? Una meta, una motivación de corto alcance, es decir, que la vamos a lograr pronto, otra de más tiempo y otra de toda la vida. Un gran sueño de vida. Cuando meditamos, uno de los planos en los que meditamos es justamente nuestro sueño de vida, como algo muy importante. Es la realización plena, no es solamente hacer un viaje o cambiar de auto o de casa o recibirse en la carrera. Un sueño real de una realización plena de la vida. ¿Para qué estoy viviendo y qué quiero de mi vida y qué quiero ser? Entonces, otra de las cosas importantes para sostener lo que es la familia de convivencia
son los sueños compartidos, cuando luchamos y colaboramos unos con otros por un sueño común. Eso nos une y une a la familia. Y eso también es muy importante tomar en cuenta, que la familia no es solamente el padre y la madre, integrar a los hijos en lo que es la lucha de ese sueño de la familia. Eso es muy importante. Cuando faltan estas cosas, cuando falta un sueño importante, cuando falta el respeto, cuando faltan los valores, cuando falta autoestima, entonces, ¿qué es lo que aparece? Lo primero que aparece es la depresión y la ansiedad, que son los grandes problemas de hoy. Millones de personas hoy sufren de ansiedad y de depresión. Y no son siempre las personas que están solas las que están deprimidas. Muchas veces son los que conviven. Pero la soledad, cuando uno vive en familia y no se siente valorado, no se siente querido, es muy destructiva. Y esa depresión nos lleva muchas veces a perder las ganas de luchar, no queremos seguir adelante, sentimos que no tenemos fuerza, que ya no tenemos voluntad para salir adelante. Entonces, cuando hablamos de la meditación, una de las cosas fundamentales es que tenemos que querer salir adelante, tenemos que tener fuerza de voluntad. Si uno no tiene esa fuerza de voluntad de querer mejorar, de querer superarse, primero uno tiene que querer saber qué es lo que uno quiere lograr. Y luego que uno sabe lo que uno quiere, lo que uno necesita una fuerza para poder luchar en pro de eso. Todos en algún momento en la vida hemos recibido golpes, porque es parte de la vida. El dolor es parte de la vida. El sufrimiento es parte de la vida. No existe persona ni ser humano que en algún momento no haya sufrido algún golpe, alguna decepción, alguna frustración. Todos vamos a sufrir la pérdida de un ser querido, un fracaso grande. Es parte. Sufrir es algo que es, digamos, normal. Depende cómo uno maneje ese sufrimiento. Y en ese sufrimiento no hay una medida tampoco, no hay fórmulas. Todo lo que tiene que ver con el alma, con los sentimientos, con las emociones, son tan individuales, tan particulares, tan de cada uno, que no existe un termómetro que diga cuántos son los grados de sufrimiento. Hay personas que sufren de una forma, sufren terriblemente por algo que para otros no es tan grave. Entonces, pero cuando hemos sufrido o hemos sufrido un golpe X en la vida y sentimos que no tenemos fuerza para salir adelante, que nos dicen, pero tenemos todo para salir, somos jóvenes, tenemos quien nos quiera, tenemos salud, tenemos trabajo, nos pueden dar 1001 argumentos de que podemos salir adelante y nosotros sentimos que ya no damos más, que no podemos más y que no queremos luchar más. Eso es la gran depresión, cuando uno siente que no quiere luchar más, cuando esa autoestima baja tanto, cae tanto, que ya pasa a ser una fuerza autodestructiva. Cuando la persona no solamente se siente mal, sino que se autodestruye. La persona que se autodestruye es la persona que, por ejemplo, entra en los vicios, entra en la droga, se va deteriorando, se abandona, ya no tiene más fuerza. Y entonces invaden esas fuerzas destructivas. Todos son fuerzas en la vida o energías. Hay fuerzas positivas y fuerzas negativas. Y en esa lucha, digamos, en esa contraposición, es donde logramos un equilibrio o una armonía. Pero cuando se entran en un extremo, es ahí donde entramos en el problema más profundo, más real, ¿no? Cuando entramos en esa depresión, cuando ya no hay más fuerzas ni ganas para luchar. Y ahora les voy a enseñar una meditación
que es para darnos fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad, pero no es solamente fuerza de voluntad para hacer algo, porque no tengo fuerza de voluntad para hacer la dieta, por ejemplo. Es cuando realmente uno se siente que no da más, que está en ese estado que no tiene más fuerza de nada, que no tiene más ganas de nada, que uno siente ganas de morir y que la vida no vale nada. Cuando todo se ha desarmado alrededor, cuando sentimos que no nos valoran, que no nos quieren y que para qué. Entonces entra esa fuerza autodestructiva, que no somos capaces de ver lo bueno que tenemos y ni valoramos lo que hemos conseguido ni lo que tenemos alrededor. Nada, parece que nada nos conmueve, nada nos llega. Para esos momentos, porque todos en algún momento tenemos una situación que parece que no queremos más. Entonces, para esa situación, les voy a enseñar esta meditación que es para fuerza de voluntad. Y tanto sirve para situaciones de pareja, para situaciones familiares, para situaciones laborales, para situaciones sociales, lo que sea. No importa la situación en sí, sino es para dar fuerza para salir adelante, para poder contrarrestar esa fuerza negativa que nos tira para abajo, que nos hunde y que somos nosotros mismos que ya no queremos más luchar. Y la meditación es Nusharit. Nusharit. Si ustedes se fijan, la tienen escrita en el cuadro de abajo, Nusharit. Nusharit. No tiene posición, la pueden hacer con cualquier posición, la pueden hacer así, la pueden hacer sentados con las manos en las rodillas, la pueden hacer de pie, la pueden hacer de mañana, la pueden hacer de noche, a la hora que quieran, pero háganla. Y la hacen especialmente en el momento, cuando uno se siente que ya no quiere más, que ya tiró la esponja, como se dice, que uno no quiere más luchar y que ve todo negro y que nada vale y que no voy a poder salir de esta. Ahí hacemos el Nusharit. 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 Es para darnos fuerza de voluntad para luchar, para tener fuerza para luchar. Quiere decir que esta meditación ustedes la pueden usar junto con otras meditaciones, ¿no? Si vamos a suponer que es una meditación para el éxito, hacen la meditación que sea para el éxito y primero hacen esta que es para darle fuerza para luchar, para querer luchar, para tener ganas de luchar, para poder valorar la vida y seguir adelante, seguir adelante. Nusharit. Nusharit. Les voy a dar otra más, que también, esta que les voy a enseñar ahora, es como complementaria, ¿no?, de esta meditación. Y es cuando hemos tenido un fracaso, una caída, cuando, por ejemplo, perdemos el trabajo y nos cuesta volver a insertarnos en el ambiente laboral, y entonces nuestra autoestima empieza a bajar, empezamos a sentirnos inseguros, vamos a hacer una entrevista y tenemos miedo y no nos llaman, entonces a la otra más miedo y se va sumando el miedo y la inseguridad, y eso va haciendo que uno va transmitiendo también de alguna forma esa sensación de frustración, de fracaso, de estar desconforme con uno mismo. En el fondo nos sentimos mal. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué otros triunfan y por qué yo no? ¿Por qué a mí me cuesta tanto? ¿Qué es lo que hice? ¿O qué es lo que no sé hacer? ¿O ya no sirvo? Bueno, cuando empiezan todos esos pensamientos tan autodestructivos, y que a veces son pensamientos que surgen a raíz de situaciones reales que nos pasan, ¿no? Muchas personas hoy que pierden el trabajo y que tienen una responsabilidad de una familia y de golpe quedan en la nada y les cuesta encontrar cómo insertarse nuevamente. Entonces, para dar esta meditación que les voy a dar es como una fuerza para seguir luchando.
O sea, la otra era como para poder luchar y esta es para seguir, para poder seguir caminando. Entonces, como es para poder seguir caminando, yo les puse recién un ejemplo en el ámbito laboral, pero puede ser también en el ámbito afectivo, cuando las cosas no van bien, cuando parece que no hay solución, que la pareja no marcha, pero tenemos que seguir adelante porque tenemos hijos, porque tenemos un montón de sueños, de una vida, entonces no podemos abandonar así nomás. Hay muchas cosas en juego, tenemos que seguir, o porque hay enfermedades y hay que seguir luchando y no nos podemos dejar, no nos podemos abandonar, hay que siempre seguir luchando. Entonces para eso hacemos la meditación Lej Lejo, y es para seguir avanzando. Cuando tuvimos un fracaso, una caída, levantarnos y seguir. Y esta se hace de pie, con el pie derecho hacia adelante y las manos así, ¿no? Así en esta posición, pero hacia arriba, como que uno pide al cielo, pide a Dios, pide a la fuerza más grande que nos ayude, nos dé fuerza para seguir adelante, a pesar de los fracasos, a pesar de las caídas, a pesar de la frustración, seguir adelante. Seguir adelante si es un tratamiento médico, seguir adelante si tenemos que seguir buscando trabajo, seguir adelante si perdimos el examen y tenemos que volver a darlo, seguir adelante si perdimos un embarazo y soñamos con ese hijo, seguir adelante. No parar. La meditación es como ¿cómo les puedo decir? Es como algo que es una fuente de energía. Es como algo que destapa una fuerza a través de su mente y a través de su corazón, de su deseo, de su fuerza. Ustedes ponen todo su deseo de conseguir algo. Y si no es algo puntual, su deseo de poder salir adelante, su deseo de poder sentirse bien, su deseo de poder tener fuerza, su deseo de poder volver a creer, volver a confiar. Me engañaron una vez, me engañaron 3 veces, me engañaron, siempre me pasa lo mismo, a mí siempre me abandonan. ¿Cuántas mujeres están en esa situación? Y llega un momento que no pueden creer más en nadie. Bueno, para no perder la fe en el otro, no perder la fe en uno mismo, para seguir adelante, porque la vida siempre es seguir. Y siempre pensando en el futuro, siempre pensando en el mañana. Si solo pensamos en el hoy, es más fácil perder la fuerza, pues hoy es hoy y no es más nada. Pero siempre un futuro. Los antiguos egipcios construyeron la civilización más grande y más estable. Y lo que ellos construyeron no eran caminos ni para hoy ni para mañana, eran caminos para la eternidad. Y así tenemos las pirámides y tantas cosas que ellos construyeron para la eternidad. Y si se construye una familia, es para la eternidad. Si se construye un amor, es para siempre. Pongan en ustedes esa proyección de para siempre, porque esa convicción de que es para siempre hace que uno siga luchando. Y no es lo mismo hoy esto y mañana otra cosa, igual cambio y si no me sirve lo dejo. El para siempre nos da una actitud frente a la vida de no abandonar la lucha, porque la vida es lucha. La vida es siempre luchar. Entonces, Musharit para darnos fuerza para luchar, fuerza de voluntad. Y el Lej Lejo es para seguir caminando, para poder levantarnos y seguir adelante, seguir caminando. Recuerden que la pareja real era la voluntad y la fe. Cuando esas dos se unen, la persona que tiene voluntad y la persona que tiene fe, y une esas dos energías, esas dos fuerzas, es la persona que triunfa, la persona que llega, es la persona ganadora, el que tiene voluntad y tiene fe. Fe en sí mismo, fe en sus sueños, fe en lo que hace, y nada lo detiene. Nadie
Por más que lo critiquen, por más que le digan que no sirve, él igual va a seguir, tiene fuerza de voluntad y fe en lo que hace. Entonces, con estas dos meditaciones maravillosas, me despido de ustedes deseándoles de todo corazón que logren poner de sí mismos, despertar lo que hay en ustedes mismos. Es eso. Cuando uno medita, no es pedir a Dios, es luchar con la fuerza que ya Dios nos dio. Nosotros somos gente de fe, tenemos fe. Dios ya nos dio todo. Nos dio inteligencia, nos dio un espíritu, nos dio un corazón, nos dio sabiduría, nos dio experiencia. ¿Qué más? Tenemos que poner en práctica eso que tenemos. Fe y voluntad. La pareja real, el que tiene esas dos fuerzas, consigue todo lo que quiere. Me despido de ustedes con un enorme abrazo. Un gran saludo para todos.